Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Vamos a empezar hablando de la creación de Dios y la creación del hombre. Pero antes, que se me olvidaba, teníamos examen hoy. Hoy teníamos examen oral. A ver dónde tenía yo las preguntas, ya verás. Aquí está. Vale. Tengo unas preguntillas que he preparado. Blanca tiene la chuleta, mira, con una chuletilla ahí. Bueno, pues vamos a empezar a ver. Ya lo voy tirando y... Blanca, por ejemplo, mira, que estás ahí la primera. ¿Qué es? ¿Cómo me definirías? Vamos a ver si os habéis quedado con lo que hemos dado. Esto ya de hace tiempo. ¿Cómo definirías la inerrancia bíblica? ¿Qué significa la inerrancia bíblica? Bueno, está bien. Otra definición. ¿Quién me puede dar otra definición? Que la Biblia no tiene errores. No tiene errores. Sí, bueno, pero la referencia exacta de lo que es la inerrancia bíblica, si alguien te pregunta, significa que la Biblia no contiene errores. Y aunque a veces pueda parecer que haya contradicciones, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Si alguien te dice, no, pero aquí hay una contradicción, ¿qué podemos...? ¿Perdón? Sí, o aunque no sea del Antiguo, sean los dos del Nuevo. Por ejemplo, ¿qué debemos examinar primero por ejemplo, analizar un versículo? ¿Qué es lo primero que tenemos que fijarnos? El contexto. Eso es súper importante. Eso lo dimos, ¿acordáis? El contexto. ¿Qué está hablando? ¿Es una parábola? ¿Es historia? ¿Es Apocalipsis, por ejemplo, que hay muchas figuras? Es lo primero que tenemos que ver para analizar un versículo. ¿En qué contexto está escrito? ¿Quién lo escribió? ¿Qué persona lo escribió? ¿Qué contexto cultural vivía esa persona? Todas estas cosas, es por dar una pincelada a lo que enseñamos, ¿vale? Por ejemplo, Eduardo, ¿qué son los libros apócrifos? ¿Qué es un libro apócrifo? Que no están en el canon de la escritura, ¿no? Vale. Y por... Vale. No están en el canon. La palabra canon, ¿quién se acuerda lo que significaba? ¿Alguien se acuerda? Perfecto, perfecto. Vale. Por ejemplo, ¿alguna cosa por la que estos libros no fueron incluidos en la Biblia? ¿Qué me dice algún detalle? ¿Perdón, Jaime? No era fiable, confiable la fuente de donde venían. Ahí, ¿cuántos libros sabéis? ¿Os acordáis cuántos más o menos apócrifos hay? Hay más de 2000 libros apócrifos. Más de 2000. El libro de María, el libro de Pedro, el libro de no sé qué. Y hay libros que no abarcan, los cánones con los que se miden no dan. Por ejemplo, ese no se sabe con certeza si lo escribió el que lo dijo. No contrasta, no tiene afinidad con los otros libros de la escritura. Por ejemplo, el libro de, no sé si era el de Tobías o cuál era, habla del purgatorio. La Biblia no habla del purgatorio en ningún otro libro, lo contradice, dice que hay dos sitios, el cielo o el infierno, no hay ningún purgatorio. Entonces, como contradice lo que dicen otros libros, lo desecharon. Eh, el de Enoch, por ejemplo. Muy bien, Blanca, muy bien. Vale. Otra pregunta, a ver. Inés. No. Esta es fácil, Inés, es fácil. ¿La Biblia es clara? ¿En todo lo que dice es clara? ¿O no es clara? ¿En todo? ¿Seguro? ¿Te acuerdas de algún versículo que decía Pedro, que decía, las cosas que dice Pablo, algunas son difíciles de entender? ¿Te acuerdas? Que lo hablamos, Pedro hay en su carta decía, Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender y alguna gente tuerce esas cosas. Entonces luego hablamos, ¿os acordáis de que hay cosas difíciles de entender? Hay versículos y partes de la Biblia que son difíciles de entender. Pero en cuanto a lo que nos concierne para ser salvos, para vivir una vida como a Dios le agrada, ¿es clara la Biblia o no? Clarísima. En ese sentido la Biblia es clara. Eso es. Luego decía también, enseñamos aquí por medio de la misma escritura, todo está sacado de la Biblia.
de la Biblia, que para conocer a Dios y para querer vivir para Él, ¿qué es lo que hay que hacer? Solo querer. Dice la Biblia que solo querer, buscarlo de verdad, leer la Biblia queriendo. Y Dios te igual no vas a ser un teólogo que vas a analizar los textos de Esdras y vas a decir en la fecha del día de las 70 semanas, en el libro de Daniel va a venir el Mesías. No, pero vas a saber perfectamente lo que Dios quiere para tu vida, vas a saber cómo vivir, cómo Dios quiere que vivas, vas a saber cómo es Dios, vas a saber cómo es Cristo, qué es lo que Cristo hizo, ¿entendéis? Entonces la Biblia es clara en eso, se llama la claridad de la Biblia es clara en esas cosas. Vale, otra, ¿os acordáis lo que hablamos del... ¿La Biblia es necesaria? Vale, ¿para qué? Para guiarnos, para conocer los atributos de Dios. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esa pregunta de que ¿es necesaria la Biblia para saber que Dios existe? Vale, no es necesaria. No es necesaria. Podemos ver la naturaleza que nos da testimonio de que hay un Dios creador, de que hay un Dios sabio, de que hay un Dios poderoso. Pero necesitamos la Biblia ¿para qué? Y para conocer otros atributos de Dios. Eso es. Para conocer otros atributos de Dios que no están manifestados en la naturaleza. Por ejemplo, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. Aunque a veces es tan implícito. Tú lo ves y dices, wow, el que ha hecho esto tiene que ser alguien bueno. Porque tú ves un atardecer a veces y dices, que ha hecho esto... El otro día, hace poco escuché una frase y dice que el ateo, el que no cree en Dios, es un problema porque no sabe a quién le dar las gracias a veces, ¿no? Cuando estás en un atardecer y dices, qué bonito es esto, cómo está, qué maravilla. Nosotros damos gracias a Dios, pero el ateo no tiene a quién darle las gracias, ¿no? O a él, o al Big Bang, ¿no? Entonces eso, la Biblia es necesaria para conocer a Dios, es necesaria para conocer, también para conocer para la salvación, para nuestra salvación, por qué somos salvos, qué es lo que costó, cómo ser salvo, ¿vale? Vale. Otra pregunta, a ver, esta para tía. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Inmutable. Eso es, que Dios no cambia. Que Dios no cambia. Es el mismo. Vale. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay versículos en la Biblia que a veces que parece que Dios toma una decisión y luego se vuelve atrás? Habéis visto que a veces dice, y se arrepintió Dios. O sea que Dios, sabemos que no cambia. Él toma una decisión y la lleva a cabo hasta el final. Es más, hay un decreto de Dios, que es el que hizo desde la eternidad. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar porque Él lo decretó. Entonces a veces parece en la Biblia que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo explicamos eso a la luz de que Dios es inmutable? ¿Quién me lo dice? Sí, a ver, el pecado estaba implícito pero Dios ya sabía que iba a pecar. Si Dios lo sabía todo, vale, pero la respuesta, lo que hablamos aquí es la de que Dios le muestra que Él le pesó haber hecho, que le dolió. No que se arrepintió en el sentido de que he hecho algo que no que me arrepiento que lo he hecho, porque Él sabía lo que iba a pasar. Tened en cuenta que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya lo sabía, era el plan de Dios. Aunque ellos actuaron libremente, pero era el plan de Dios. Ya llegaremos a eso, lo hemos tocado en alguna parte, que Dios es soberano. A muchos les pesa esta palabra, a muchos cristianos, digo, no quieren que Dios sea soberano, quieren que sea un Dios manipulable, pero la Biblia nos habla de un Dios soberano. Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere y como quiere. Ese es nuestro Dios, y todo lo que hace lo hace bien. Ese es nuestro Dios, Dios está en su trono. Muchos cristianos y muchas sectas, hoy vamos a tocar un poquitín el tema de esto, pero no le dan a Dios la gloria que Él merece y que Él se ha manifestado en la Escritura. Dios es soberano y Dios tiene todo previsto y va a suceder todo como Él ha previsto. Y tocamos los dos textos, no sé si os acordáis, tocamos dos textos que habla en Hechos, me parece que era Hechos 2, no me acuerdo exactamente, pero habla de la muerte de Cristo. Dice que el Poncio Pilato, Herodes y los judíos y los romanos hicieron, dice, todo cuanto tu mano había predeterminado. Y luego en otro versículo dice que ellos mismos
Ellos, por su propia voluntad, mataron a Cristo. Pero fijaros cómo en el mismo texto habla de las dos cosas. Que ellos mataron a Cristo porque quisieron, pero Dios ya lo había determinado. Eso la Biblia lo enseña con toda claridad. La soberanía de Dios y la libertad del hombre. Nosotros somos libres de hacer lo que queramos, pero tú lo que hagas, Dios ya lo ha predeterminado. Son cosas difíciles de entender, pero la Biblia lo enseña. Y ese es nuestro Dios, y todo lo hace bien. Todo lo que hace Dios es bueno. Venga, otra pregunta. Brigitte, a ver. ¿Qué significa, te he puesto la más difícil, qué significa que Dios es infinito y personal? Dios es infinito, pero también es personal. No te voy a hacer gestos para que pienses que estás diciéndolo bien. Sí, venga, sí. Muy bien. Dios es infinito en todos sus atributos, es un ser infinito, no lo podemos entender, la infinitud de todo lo que Él es, pero a diferencia de todas las demás religiones, entre comillas, porque el cristianismo no es una religión, ¿no? El cristianismo es Cristo, es Dios, es la verdad, pero a diferencia de todo lo demás, Él es cercano. Dios se interactúa con el hombre, es más, Dios hizo hombre. Dios hizo hombre, Dios interactúa con el ser humano. La religión del Islam, Dios está ahí, dicen que, bueno, le tienen ahí con reverencia, temor, pero no en ninguna manera le pueden llamar padre, como nosotros le llamamos padre. En ninguna religión le llaman a Dios padre, eso es una herejía, ¿no? Te apedrean. Cuando Jesucristo habló de mi padre y vuestro, los judíos rechinaban los dientes, porque para ellos el judaísmo tiene a un Dios lejano, a un Dios. No, Cristo, Dios es personal, tiene relación con nosotros, a pesar de ser infinito y ser eterno, ¿vale? Otra pregunta, a ver. Vale. Estela, venga, va. Venga, Estela, ¿cómo definirías, por ejemplo, la Trinidad? Así, con tus propias palabras. Con tu propio, sencillito. Bueno, nunca lo había escuchado, pero está bien, está bien. Pero fijaros cómo la Biblia, el Señor se ha decidido manifestarse a nosotros, porque como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en el concepto de familia, Padre e Hijo, el amor más grande. ¿Cuál es el amor más grande que hay en el mundo? Es padre con un hijo. Lo que es lo peor que te puede pasar en la vida, que se te muera un hijo. O sea, es lo más fuerte que pueda tener ninguna. Es lo peor, ¿sabes? La has visto nacer, la has visto crecer. Es que ya ni tu mujer, tu hijo es. Pues fijaros en qué manera Dios se ha manifestado a nosotros. Dios es espíritu, ¿eh? Dios es un espíritu. Es espíritu. No sabemos realmente. La palabra espíritu en el hebreo ruach, que es como soplo, como viento. Que Dios para que nosotros lo entendamos, Él se manifiesta en un lenguaje que nosotros podamos entender. Pero como es Dios nadie lo sabe. ¿Sabes? Dice que Él habita en luz inaccesible, a los cuales ningún hombre puede ver ni puede estar allí. Entonces, Él se ha manifestado, tenéis que pensar eso, Dios se ha manifestado a sus criaturas y nos habla para que nosotros entendamos como niños, porque somos como niños delante de Él. Entonces, por eso la Biblia a veces está escrita en un lenguaje tan, como dices, jolín, para niños, ¿sabes? Es así, es para que entendamos eso. Vale, muy bien, Estela. Vale, y la última, venga, voy a decir la última y empezamos. ¿Cómo ve Dios el tiempo? ¿Dios tiene tiempo? ¿Cómo creéis que Dios ve el tiempo? Lo hablamos aquí, ¿eh? Dios ve el tiempo como un día, otro día, otro día. Lo hablamos aquí. Eso es. Dios no ve a nosotros como sucesión de eventos. Dios lo ve todo así. Otra cosa que te explota la cabeza, pero es así. Dios lo ve todo
del principio al final. Dios no tiene tiempo. Para él el tiempo es un concepto también que nosotros vivimos en el tiempo, pero Dios no tiene tiempo, aunque Él actúa en el tiempo. Y Cristo dice que cuando el tiempo fue cumplido, nacido bajo la ley, nacido de mujer, se tuvo que hacer hombre y tuvo que bajar en un tiempo determinado. Bueno, bien, habéis aprobado otra vez todos, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de la doctrina de la creación. La doctrina de la creación, hay varias teorías de la creación y de la creación del hombre. Vamos a hacer inciso también en la creación del hombre, ¿vale? Sobre todo. Y hay varias teorías, vosotros que estáis en la universidad, seguramente enseñen alguna, y en todo el mundo se enseña alguna como si fuera ya algo verdadero, pero es una teoría. Y vamos a empezar, por ejemplo, con una teoría, la teoría deísta, con D, deísta. ¿Habéis oído alguna vez lo que es el deísmo? ¿Nadie lo ha escuchado? Vale. La teoría deísta básicamente lo que quiere decir es que Dios hizo el mundo, lo dio cuerda como si fuera un reloj y lo dejó funcionando. Pero que Él no actúa, Él dejó todo que funcionara solo. Y Dios está ahí esperando al día del juicio para juzgar, pero Él no actúa en la creación. Pero bueno, ¿qué pensáis de esta doctrina? ¿Será verdadera o no será verdadera? Negativa, muy bien, muy bien. Bueno, la doctrina de la creación. Dice que la enseñanza de la Biblia en cuanto a las relaciones entre Dios y la creación es única entre las religiones del mundo. La Biblia enseña que la creación es algo distinto de Dios. Dios no es parte de la creación porque Él la hizo y la gobierna. Dios está involucrado en la creación porque esta continuamente depende de Él y de su existencia y su funcionamiento. El término técnico usado para hablar de la intervención de Dios en la creación es la palabra inmanente, que quiere decir permanente. Dios es inmanente, Dios actúa en la creación. Hay un versículo en Colosenses, me parece que es Colosenses 2, a ver si lo tengo bien apuntado. Colosenses 2:9, ¿puede ser? No. No. A ver si, a ver. 2. Vale, este no lo he apuntado bien. Bueno, vale, bueno. Bueno, esa es incluso muchos cristianos creen en esta doctrina, que Dios, cristianos que no leen la Biblia, claro, que Dios creó el mundo, le dio cuerda como un reloj y le dejó funcionando, pero que Él no actúa, Él no forma parte, Él no actúa en la historia ni en el tiempo, ¿vale? La Biblia enseña claramente que sí. Vale, voy a puntualizar 4 o 5 puntos que queden claros, ¿vale? Y luego vamos a hablar de la verdadera doctrina, pero quiero que sepáis un poco lo que es los pensamientos que hay en el mundo sobre estas cosas, sobre la creación. Teoría deísta, teoría panteísta. ¿La habéis escuchado alguna vez? La teoría panteísta. Bueno, la doctrina panteísta es que Dios es el universo. Una doctrina panteísta, por ejemplo, es el budismo, que Dios es todo. Todo es Dios, los pájaros, la naturaleza. ¿Nunca habéis escuchado esto de la madre naturaleza? Bueno, pues eso es básicamente, y que nosotros formamos parte de Dios, que todo Dios es el universo, Dios son los pájaros, Dios es la reencarnación, también que tú cuando mueres te vuelves a reencarnar en algo, quiere decir que eso es el panteísmo, ¿vale? Pero claro, esa teoría es contraria a la Biblia, porque en el universo también hay mal, existe el mal, y Dios no forma parte del mal. La Biblia enseña claramente que Dios no tiene nada que ver con el mal. Él no ha creado el mal, aunque Él lo permite, para su propia gloria. Pero entonces esta doctrina sabemos que me contradice la Biblia. ¿Vale? A ver si tengo algún punto más. Mira. Si todo el universo es Dios, Dios no tiene personalidad distinta. Dios ya no es inmutable, porque conforme el universo cambia, Dios también cambia. Es más, Dios ya no es santo, porque el mal del universo también es parte de Dios. Esa es otra cosa. Que si el universo es Dios, Dios no tiene personalidad. Dios es
algo, pero no tiene personalidad. Lo cual quiere decir también que nosotros no tenemos personalidad. Somos parte de un todo, como explica el panteísmo, ¿vale? Mira, otra dificultad es que a la larga la mayoría de los sistemas panteístas como el budismo o otras religiones orientales acaban negando la importancia de la personalidad humana individual, puesto que todo es Dios. La meta del individuo debe ser mezclarse con el universo y unirse cada vez más a él, y perder así su singularidad individual. El cristianismo dice claramente que nosotros somos personas, que tenemos una identidad, que Dios ama a cada persona, conoce a cada persona y cada persona es diferente de los demás. Es más, somos cada uno diferente. Y Dios tiene sus atributos y es personal, es un Dios personal. Si Dios mismo no tiene una identidad personal aparte del universo, nosotros tampoco. Por tanto, el panteísmo destruye no solo la identidad personal de Dios, sino también a la larga la de los seres humanos. ¿Vale? Luego también aquí hay un inciso sobre el dualismo. ¿Habéis oído hablar del dualismo? El dualismo es básicamente una creencia que creían los griegos, que es como que lo material y lo espiritual hay una batalla entre lo material y espiritual. Lo espiritual, todo lo espiritual es bueno y lo material es malo y está contaminado. Esta doctrina ha afectado mucho al cristianismo, ha afectado mucho, porque todavía a veces en la iglesia muchas veces separamos, nunca habéis oído, bueno, eso es espiritual, pero el trabajo no, el trabajo es secular, eso son cosas de fuera, ¿sabéis? Eso pasa mucho a veces en la iglesia, que separamos nuestra vida en dos partes. La vida de la iglesia, esa es sagrada, cuando vas a la iglesia, eso ya es, pero el trabajo no es espiritual, eso ya es algo que hay que hacer, y donde realmente es un sitio que es espiritual es la iglesia, o es cuando vas a orar, o es cuando... Pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y por eso han surgido muchas herejías, el cristianismo se ha desviado mucho, el cristianismo ha dejado de afectar a la cultura, porque un cristianismo verdadero tiene que afectar a la cultura de una nación. Cuando más el cristianismo ha afectado a las culturas, ha sido, por ejemplo, en los primeros años del cristianismo. Cuando el cristianismo floreció en Roma, que la vida de la mujer no valía nada, y llegaron los cristianos y empezaron a tratar a la mujer como la Biblia enseña, como Cristo trataba a las mujeres. Cuando, los enfermos no valían nada, les desechaban y les echaban, y había una peste o cualquier cosa y todo el mundo huía, dejaba ya a los enfermos, y iban los cristianos y les atendían y les cuidaban. ¿Entendéis? Ahí empezó a florecer y a afectar a la cultura. O cuando, no sé, cuando la reforma afectó totalmente a la cultura de los países. Un cristianismo que no afecta a la cultura es un cristianismo fallido. Y tenemos el concepto de que el cristianismo es aquí en la iglesia y salimos fuera y ahí ya no hay cristianismo. Sí, puedes hablar de Dios, todo, pero eso, el trabajo, yo sé, el deporte, todo lo que sea que está fuera del concepto de la iglesia, lo tendemos a rechazar. Eso se llama dualismo. Los griegos lo inventaron. ¿Vale? ¿El dualismo? Sí. Sí, bueno, tiene mucho que ver con el panteísmo, pero sí, el dualismo. Eso es. Separa lo material de lo espiritual, pero o las acciones, venir pues eso, lo que estamos hablando. Pero una de las cosas que, por ejemplo, la reforma sucedió en Europa, en Alemania, que la trajo Lutero, la habéis escuchado muchos, y una de las cosas que la reforma hizo fue volver a la Biblia, porque la Iglesia Católica estaba totalmente separada de la verdad. Entonces, bueno, Dios usó a Lutero, usó a más hombres antes que Lutero, que dieron su vida por obedecer a la verdad. Y una de las cosas que la Reforma volvió a sacar a la luz, que es bíblico, fue que la vida del hombre es espiritual, que todo lo que hace el hombre es espiritual. El trabajo es espiritual. Tu casa. Lutero decía, por ejemplo, una frase de Lutero dice que un zapatero glorifica a Dios haciendo zapatos.
No glorifica a Dios pintando crucecitas en los zapatos, no, haciendo zapatos, haciendo buenos zapatos. Un cristiano glorifica a Dios. Entonces, con ese concepto, con ese pensamiento, ¿qué pasó en Alemania? ¿O qué pasó en Suiza? ¿O qué pasó? ¿Sabéis lo que pasó? Que la gente trabajaba como manera de glorificar a Dios. ¿Sabes? Imaginaros que este país ahora empezara a trabajar como manera de glorificar a Dios. Este país económicamente haría así. No habría pobres, habría y bueno, y luego todo lo que se recaudaba iba para obras sociales, no se gastaba en vicios, no sé, ¿entendéis? Todo sacado de la Biblia. Claro, de ahí sale. Es un concepto bíblico, no es que hayan dicho, no, no, eso sale de la Biblia, sacado de la Biblia. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, no para los hombres. Entonces, la verdad, la reforma empezó a sacar conceptos bíblicos que cambiaron la sociedad, porque la palabra de Dios es para cambiar la sociedad. Si nosotros seguiríamos lo que la Biblia, si este país seguiría lo que la Biblia dice, este país cambiaría totalmente, pero en todos los aspectos, en todos los aspectos. Hubo pinceladas, nunca fue perfecto tampoco, porque el hombre no es perfecto. En la Suiza de Calvino era un país que todavía está dando los coletazos de la reforma. Económicamente fue uno de los grandes países que todavía está dando los coletazos. Alemania, Inglaterra, todos estos países. Pero también hubo grandes errores porque no somos perfectos. Vale, entonces, vale, el panteísmo. Y vamos a hablar ahora del más conocido. ¿Cuál es la teoría más conocida? ¿La teoría darwinismo, el darwinismo o la teoría de la evolución? Todos la hemos escuchado, todos hemos oído hablar de ella. Es una teoría que habla que, bueno, que hubo una explosión de la nada, una explosión. Darwin, bueno, empieza hablando de que la vida se originó en el agua, unos aminoácidos formaron unas células y de las células formaron un ser, el ser le salió pata, salió del agua, empezó eso a lo largo de millones y millones y millones de años y las condiciones del clima fueron cambiando, entonces ese ser se fue adaptando a las condiciones climáticas, ese ser empezaron a salir patas, luego alas, luego no sé qué, y salieron pues todo tipo de seres vivientes de ahí. Eso es la evolución, la teoría de la evolución. Repito, es una teoría, no está comprobado. Hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas oscuridades por ahí. Hay muchísimos científicos que la rebaten y no la creen, muchísimos. Y vamos a ver, a mí, una de las cosas que a mí amo del cristianismo es que me hace razonar y hace que mi mente funcione. Y a mí pues, mi mente no la... hace falta fe para creer en la teoría de la evolución. Hace falta fe de que de una molécula o de una célula llegamos a estar nosotros. De la nada, de una explosión, de un polvo de estrellas, de algo material, llegue a ser unos animales y después de esos animales un ser como nosotros. Razonando, con las características que tenemos, con una mente, con un sentido de relacionarte con los demás, con, no sé, con todas estas cosas, ¿no? Que el azar, esta es la teoría, es esa, sí. Esa teoría habla también de eso, pues eso, que de unos monos, unos homínidos, de los homínidos y de repente salió el ser humano. Pero, claro, luego está lo que nunca os he escuchado hablar del eslabón perdido. El eslabón perdido, que ¿dónde está el hombre mono? No existe un hombre mono. No existe un, no sé cómo explicarlo, un caballo cebra. No existe, existen especies, sí, hay diferentes tipos de caballos, hay diferentes tipos de... Y por ejemplo, sí puede ser que exista la microevolución. Microevolución quiere decir que, por ejemplo, un animal en diferentes tipos de climas, pues yo que sé, unos pájaros tengan el pico más largo o los seres humanos hayan, yo que sé, en África son más morenos, porque han ido adaptándose a las condiciones climáticas o lo que sea. Pero de una especie a otra, por eso la Biblia habla claro, que ahora lo vamos a ver, de que hizo todo según su especie. Lo hizo todo según su especie. Vale. A ver. Yo estaba buscando y me pasaba a otra prédica de otro día, otro estudio de otro día. Digo, no lo encontraba. Vale. Bueno.
Lo primero que tenemos que decir es sobre, ahora vamos a hablar de lo que nosotros creemos, ¿no? Lo que la Biblia enseña, ¿no? De la doctrina de la creación o del teísmo, con T, teísmo. Esto es lo que nosotros creemos, ¿vale? Creemos que Dios creó todo de la nada, que hay un diseñador, ya hemos hablado de ello. En Génesis 1.1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿no? En el Salmo 33 dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Salmo 33, 6, 9. Por ejemplo, en Hechos 17:24, también ese versículo, Hechos 17:24, dice que Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Vale? Eso lo sabemos. Nosotros creemos también que hubo una explosión. Yo por lo menos creo que hubo, porque los científicos han demostrado que el universo se está expandiendo, ¿no? La teoría del Big Bang era una teoría y sigue siendo una teoría quizás, pero tiene mucha fuerza últimamente porque han demostrado que el universo se está expandiendo, entonces tuvo un principio. Antes se creía que el universo era infinito, que había existido siempre, pero se ha demostrado que se está expandiendo. Entonces, se está expandiendo, hubo un principio, mucha gente cree que no sabe por qué, que hubo una acumulación de fuerza ahí de la nada o de no se sabe de qué, y ¡pum!, una explosión, el universo se expandió y se empezó a enfriar, y bueno, y luego tampoco saben cómo en la Tierra empezó cómo está el agua, el cielo, todo en una milésima de segundo se creó y a lo largo de los años, pues es lo que se cree. Nosotros creemos lo mismo, que de la nada Dios habló y ¿qué pasó? Y existió. Es que concuerda, ¿no? Es que Dios habló, ¡pum!, y se creó todo. Pero con la orden de Dios y con el poder de Dios se hizo, ¿vale? Dios también creó el universo espiritual, porque hay un universo espiritual, ¿vale? Colosenses 1, del 1 al 6. Me parece que este era el versículo que buscaba antes. Colosenses 1, del 1 al 6. Vale, dice que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta no es. Pues está mal. Este no es. Bueno, da igual. Este no es. Es que hay un versículo, no puedo buscar. Bueno, sabemos que el Señor creó el mundo visible y el mundo invisible. Sabemos que hay potestades, principados, por ejemplo. Vale, puede ser en 1.16, sí. Porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de tronos invisibles y visibles que hay en los cielos, hay en las tierras. Hay jerarquías de maldad, como hay jerarquías de ángeles y arcángeles, y hay seres, Dios ha creado jerarquías, pero hay un mundo espiritual. Sabemos que hay un mundo espiritual y Dios lo ha creado también. Por ejemplo, el darwinismo no tiene una explicación para la mente, para el alma, de dónde viene el sentir de una poesía, o la emoción que te produce escuchar música, o el deseo de amar, o el deseo ¿de dónde viene? ¿De la materia? ¿Vienen estas cosas? Las emociones, todo. Entonces, sabemos que la Biblia nos enseña que Dios ha puesto esas cosas ahí, ¿no? Vale. Sabemos también que el Señor creó a Adán y Eva, ¿no? En Génesis 2.7, aquí hay... En la creación de Adán y Eva, si lo leéis, en el capítulo 1 y 2 parece que hay una contradicción, porque primero hay una parte que habla que Dios creó los cielos y la tierra, los animales, tal, y luego creó al hombre. Pero en la parte del versículo 2, no sé si es del 6 al 7, no lo busques porque no estoy seguro, habla de que primero creó Dios al hombre y luego empieza a decir y los animales y esto y lo otro. En el primer capítulo lo que está el orden cronológico y en el segundo lo que quiere el autor hacer vernos, que nos quiere hacer ver es que el hombre es la creación, el pináculo de la creación.
la obra suprema de Dios, es el hombre. Entonces pone al hombre primero y luego va hablando de los animales, dice que los animales pasaron, Adán le puso nombre a todos. Entonces la intención del autor es esa. ¿Vale? Y... Vale, dice que la creación especial de Adán y Eva muestra que aunque podamos ser animales en muchos respectos en nuestro cuerpo físico, somos muy diferentes de los animales. Somos creados a imagen de Dios. El pináculo de la creación divina, más como Dios que cualquier otra criatura, designados para gobernar sobre el resto de la creación. Ningún animal tiene lo que el hombre tiene. Tiene la parte de Dios que él ha puesto en el hombre, tiene la parte espiritual, tenemos una mente, un espíritu, sentimientos, podemos amar, podemos relacionarnos con los demás, podemos razonar. Eso es la parte, pues eso significa que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Mucha gente toma versículos literales y piensan que Dios es como nosotros. No, Dios es como nosotros en ese sentido, en que tenemos esa libertad y esa capacidad para amar, para relacionarnos. Tenemos un alma, ahora vamos a hablar del alma, tenemos una mente. Vale. ¿El ser humano es cuerpo y alma o cuerpo y alma y espíritu? ¿Quién me lo sabe decir? No. La Biblia a veces habla de cuerpo, alma y espíritu, pero el ser humano se llama dicotomía, es una dicotomía. Es cuerpo y alma. ¿Qué pasa? Que la palabra alma a veces en la Biblia se intercambia. La puedes ver, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, el corazón también. Entonces, el hombre tiene alma y cuerpo. La parte alma, o sea, a veces se intercambia por espíritu, se intercambia por corazón, se intercambia por mente, se intercambia por... Eso es lo que... Y a veces vienen las tres juntas, pero es lo mismo. Tenemos una parte espiritual, que es la que Dios nos ha dado, que es con la que nos podemos comunicar con Dios también. Nuestro espíritu, nuestra alma, nos podemos comunicar con Dios. Tenemos la parte del alma, que dice que Dios, ¿cómo hizo Dios al hombre? Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Dios cogió del polvo de la tierra y el alma, ¿cómo lo hizo? Sopló. Son dos partes diferentes. Del polvo de la tierra hizo el cuerpo, pero el alma es el soplo de Dios. Eso es eterno, eso no muere. Es, ¿eh? Es lo mismo que alma, pero esas palabras se intercambian. Es, por ejemplo, como la de pastor. Pastor en la Biblia, pastor, obispo o anciano, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero a veces se intercambian. A veces en alguna parte Pablo lo llama obispo, otra vez lo llama pastor, otra vez lo llama ancianos. Entonces hay pastores y diáconos. Un pastor, un obispo y un anciano es lo mismo. Un diácono es una persona que sirve en la iglesia, que hay muchos diáconos, que sirve por ejemplo, ¿eh? No, un anciano es lo mismo que un pastor o que un obispo. Es lo mismo, solo que se intercambian las palabras. Y un diácono es una persona pues que está encargada de algo en la iglesia, de repartir la comida, de ocuparse de varias cosas. Es una persona encargada del bienestar de los hermanos. Es también el que se preocupa y que sabe, pues mira, a Jaime y Estela les hace falta esto. Mira, pues que se preocupa por las cosas materiales, que se preocupa por el bienestar de la gente. Eso es un diácono. Bueno, no, eso es una manera de hablar. Dice, el alma que pecare, esa morirá. A veces dice, por ejemplo, ay, pobre alma. Yo le digo a Edu, ay, pobre alma, alma errante. Me estoy diciendo a su persona. Igual en la Biblia a veces ese término quiere decir como persona. La persona que pecare, esa morirá, ¿sabes? No quiere... Sí, por eso. A ver, lo que quiero decir con ese versículo que ha dicho ella, por ejemplo, es que la palabra alma en ese sentido se utiliza como persona. No quiere decir que el alma muere, porque el alma no puede morir. Una vez que tú mueres, tu cuerpo muere, pero tu espíritu o tu alma no muere, porque eso va a la presencia de Dios para ser juzgado. ¿Entiendes? El hombre es tripartito, eso no es. No, el hombre es una dicotomía, es bipartito. Vale.
Entonces, lo que quiero que entendáis es que es eso, a veces el hombre se dice, mi espíritu clama a ti, Señor, un versículo, y otro dice, mi alma tiene sed de ti. Es lo mismo, es lo mismo. Eso es. O mi corazón, eso es, o con todas mis fuerzas, o con todo mi... Entonces, cuando dices, ama al Señor con todas tus fuerzas, ¿qué es? Que no, es con todo tu alma, con todo tu ser interior. Alma, espíritu es el ser interior del ser humano. Somos seres tripartitos y alma, cuerpo y espíritu. Vale, pues no. Entonces, cuando uno dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu... es lo mismo que el alma, decir, ¿no? A ver, una cosa es el espíritu de Dios y otra cosa es nuestro espíritu o nuestro alma. Cuando la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿a qué se refiere? Al Espíritu Santo. Ese espíritu es el que, al vivir dentro de nosotros y al conocer la palabra y al orar y al buscarle, tenemos comunión con Él. Lo buscamos a Él directamente. Echamos fuera ¿no? el temor, Sí. amamos por Él, porque Entiendo. es Él el que lo ha puesto. Vale, vale. Es una Biblia muy útil, es una Biblia Inés, te puedes dar cuenta que cuando habla de su espíritu habla en mayúsculas y cuando habla del espíritu nuestro lo pone en minúsculas, para que te des cuenta. Vale. Otro punto importante sobre la creación que habla el teísmo o la creencia que nosotros creemos es que la Biblia es clara que hay un propósito en la creación. No es una creación que no tenga ningún propósito como por ejemplo, yo que sé, el panteísmo o cualquiera de las otras, ¿no? La Biblia dice que Dios produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, salvajes, reptiles, según su especie. Génesis 1:24. Muestra a Dios haciendo las cosas intencionalmente y con un propósito para cada cosa que hace. Otra cosa que es contraria a lo que dice el darwinismo, pero esto es lo opuesto de haber permitido mutaciones que tuvieran lugar enteramente al azar, sin propósito, para los millones de mutaciones que habrían tenido lugar bajo la teoría evolucionista antes de que pueda surgir una nueva especie. O sea, el darwinismo, por ejemplo, que millones y millones de mutaciones y de cambios, ¿para qué? Para llegar al hombre. La Biblia enseña que no, que Dios no hace esas cosas, porque hay cristianos incluso hay cristianos que creen en una teoría evolucionista, pero controlada por Dios. O sea, que Dios estuvo activo en todo el proceso del ser humano. Primero lo creó el mono y luego fue mejorando hasta que ya, después del mono, le dio el aliento de vida. Incluso muchos dicen que el polvo de la tierra, del que creó al hombre, se refiere a la naturaleza animal del hombre, o sea, al mono, por ejemplo. Y luego sopló, en un momento dado de la historia, sopló y el ser humano tuvo conciencia y tuvo una mente. Pero claro, eso contradice todo lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, vale. Esto lo que acabas de hablar, ¿cómo se llama esta teoría? ¿La que estamos hablando ahora? Sí. No, ahora estamos hablando de la teoría de la evolución, no. Lo que estamos hablando es la teoría del teísmo, lo que nosotros creemos, teísmo. Okay, de Dios, viene de teos, es Dios, teísmo, la creencia en Dios. Vale. Mira qué afirmación dice. Estas afirmaciones no parecen concordar con la idea de que Dios creó, dirigió u observó millones de mutaciones al azar, ninguna de las cuales era muy buena, a la manera en que Él quería, y ninguna de las cuales era la clase de plantas o de animales que Él quería tener sobre la tierra. En lugar del claro relato bíblico de la creación divina, la teoría teísta de la evolución tiene que entender que las cosas sucedieron más o menos así. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y después de 387.092.871 intentos, Dios finalmente logró un ratón que sirviera. Es un ejemplo que están poniendo de no, Dios, según la palabra, Dios creó todo con un propósito, según su especie. Luego hay, pues eso, hay mucha... Lo que pasa es que el relato bíblico de la creación tiene una interpretación tan amplia que deja dudar a muchas. Por ejemplo, ¿no? Dice que Dios creó, en el primer día, Dios creó la tierra y dijo Dios que fructificaran, que crecieran y que hicieran... Vale, lo dije la otra vez, pero ¿cuánto tarda en crecer un árbol?
Dios puede hacerlo así, que crezca así, pero por ejemplo, podríamos llegar a pensar, dice, Dios creó y que crezca la tierra y que produzca, eso igual tardaría millones de años, que eso no lo sabe, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, es un relato tan rico ¿sabes?, en interpretaciones. Ahora, lo que no se puede es contradecir pues, con la enseñanza de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, que el hombre es un ser creado a la imagen de Dios, no un ser que ha ido evolucionando de un mono, no. Pero fíjate que hay cristianos que creen eso, que bueno, pues que Dios cogió al mono y que en un momento dado sopló y le dio la mente y empezó a pensar. Y se hizo... Que sepáis que hay muchísimos científicos, muchísimos, y científicos ateos, que creen que la teoría de la evolución es un engaño, porque muchas veces ha habido casos que han encontrado varios huesos y con 4 o 5 huesos han hecho una reconstrucción del hombre de no sé dónde, y han hecho una reconstrucción, que incluso igual eran huesos de animales, o a saber, muchos científicos en contra, ¿no? La ciencia no está reñida con la religión, entre comillas, ¿no? Con el cristianismo. Es más, la mayoría de los cristianos, de los científicos prominentes, han sido cristianos. Desde 1900 hasta 1990, el 84% de los premios Nobel de ciencias han sido cristianos. Y de los 84%, el 60% protestantes. Los otros han sido judíos o católicos. Pero imagínate, mira el número ¿Por qué? Porque las personas que empezaron, por ejemplo, con la Reforma, a estudiar la Biblia, a ver cómo Dios dice, no, mira la hormiga, mira cómo trabaja, mira esto, observa la naturaleza, empezaron a observar la naturaleza, empezaron a ver cómo concordaba la ciencia con la palabra de Dios, empezaron es más, si os fijáis, casi todos los inventos que el hombre ha hecho está fijado en la naturaleza. Los aviones se fijan en los halcones, se fijan en los águilas, se fijan en todo. Vale. Bueno, yo no sé si ya esto lo vamos a dejar para el siguiente día y pasamos a las preguntas, porque ahora el siguiente día vamos a hablar sobre la creación por medio del Espíritu Santo y del Hijo. ¿Vale? A ver, ponme Hebreos 1:2, 1:1 y 2. Hebreos 1:1 y 2. Este texto me encanta. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por el tercero, el 3. Y por quien asimismo hizo el universo, por medio de Él, por medio de Cristo y por medio del Espíritu, Dios hizo todo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Habéis lo que hemos hablado antes de que Dios está manifiesto en su creación? Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando estaba en la cruz muriendo, estaba sustentando todo el universo con la palabra de su poder. Él no dejó nunca de ser Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Vale? Luego ya seguiremos el próximo día con ese versículo y empezaremos a hablar de esto, ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta? Está todo claro, ¿no? Pues muy bien. Bueno, han sido 4 puntos que me gustaría que tendríais en cuenta para cerrar, ¿no? El tema de lo que es el deísmo, ¿no? Que se creen que Dios hizo el mundo como si fuera un reloj, le dio cuerda y le dejó a su manera, pero él no toca ahí nada, ¿no? El panteísmo, que Dios es todo, muchas de las religiones orientales como el budismo, que todos somos Dios, los pájaros, el universo, las estrellas, todos somos Dios. Y la teoría de Darwin, ¿no? Y realmente lo que nosotros creemos, ¿no? Que Dios hizo al hombre, que Dios le dio un alma, que Dios le dio su imagen y que Dios creó todo lo que ha creado con un propósito, con un orden, con una perfección inigualable, ¿vale? Entonces nada, vamos a despedir la reunión. Eduardo, por favor.